Hoy vamos entonces a compartir el capítulo 18 de Apocalipsis y vamos entonces a compartir aquí pantalla con ustedes. Mientras yo comparto aquí, les recuerdo entonces que tengan sus micrófonos apagaditos y ya entonces seguimos con nuestro capítulo de hoy. Capítulo 18 de Apocalipsis, Babilonia cae. Y vamos a leerlo. Este es uno de los capítulos más largos de todo el libro, por eso vamos a leerlo una sola vez hoy para que no nos tome mucho tiempo la lectura porque son varios versículos. Y como les decía, este es un capítulo que, digamos, es muy, o es podríamos decir, la continuación del capítulo 17 porque habla de la gran prostituta que vimos la semana pasada, que era el imperio como tal. La gran prostituta, la gran ramera, es todo el imperio, y aquí en este capítulo ya es la caída de la ciudad como tal, Babilonia, la capital del imperio. Entonces, capítulo 18 de Apocalipsis dice lo siguiente. Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, debido a su deseo por lujos excesivos, Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán. Qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata. Objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa, y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especies aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De las delicias que tanto amabas ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecen esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán. Qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán. Qué terrible para esa gran ciudad.
Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Oh cielo, alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia, y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las luces, las felices voces de los novios y las novias. Pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Bueno, si ven, este es un capítulo, como les decía, bien complicado, bien interesante, por todas las cosas que tiene, por todos los elementos y, digamos, la continuación del capítulo 17. Pero hay algunos comentarios que quiero hacer acerca de este capítulo. Aquí me está pasando lo mismo la semana pasada, que están entrando, entonces me toca decir que sí. Pero algunos comentarios que quiero compartir con ustedes del capítulo 18. Aquí ya vemos, pues este es un libro que está escrito, como vimos desde el principio, por un profeta, por un pastor, Juan, que ya está entrado en algunos años y pues está confinado en la isla de Patmos por haberse opuesto abiertamente al imperio, que en ese momento, y tal vez ha sido uno de los imperios más poderosos del mundo. Y aquí ya, desde el capítulo anterior y en este ya se centra, digamos, esto es como un poema muy parecido a los poemas del Antiguo Testamento, en los cuales los profetas profetizaban o mostraban lo que iba a suceder con grandes imperios como el imperio babilónico en ese momento. Aquí está hablando del imperio romano, pero también está hablando, como hemos visto en otros momentos, del imperio del mismo sistema mundial. Entonces, aquí Juan ya está hablando, digamos, cambia el tono, porque hemos visto en varios capítulos cómo la gente sufre, el pueblo de Dios sufre, pero estos ya son dos capítulos que empiezan desde el 17 y el 18, de alguna manera lo que se llaman vindicatorios, que ya empieza el pueblo de Dios a ver la victoria por la cual tanto había esperado y por la cual tanto había orado. Entonces, este es uno de los capítulos más largos de todo el libro y emplea diversos estilos literarios para expresar dos cosas: la alegría de Juan al ver lo que va a pasar con la gran ciudad que ha oprimido y que ha llevado a todo el mundo a perderse. Y segundo, una poesía en donde los fieles también expresan la caída de Roma entonces, ustedes van a ver, y algunos de ustedes, por ejemplo, que han podido leer libros como Jeremías o como Isaías, encuentran, digamos, poesía o cantos de alguna manera muy parecidos a estos, donde el profeta muestra lo que va a suceder a manera de una poesía frente a los imperios que han estado en contra del pueblo de Dios y en contra de sus preceptos. La mención de naciones, reyes y comerciantes en este capítulo muestra que el adulterio de Babilonia tenía dos caracteres: uno, un carácter político, y otro, un carácter económico. Yo no sé si ustedes notaron en el capítulo, pero habla y hace mucho énfasis en la parte económica y en la riqueza que tenía el imperio. Y habla de los caballos, y habla de los artículos de marfil, y habla de la ropa, y habla de todo cómo se habían enriquecido a costas de oprimir al necesitado y de oprimir al pobre. Y esto tiene que ver mucho como hemos visto, o sea, Juan
es una carta muy política, porque Juan está hablando a un imperio y les está diciendo de frente que el Señor algún día va a hacer justicia por la injusticia que ellos han hecho. Entonces es interesante también eso. Y Roma termina siendo entonces, o la Gran Babilonia termina siendo una morada de demonios y de inmundicia, como hemos visto, hoy leímos en el versículo 2, una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante. O sea, digamos, la maldad, eh, la opresión, Roma representa todo lo que está en contra del Señor. Y termina este capítulo haciendo, digamos, en este poema que es una cuestión paradójica porque es un poema triste, es un poema de la destrucción de la ciudad, pero el ángel le señala a Juan las razones por las cuales Babilonia va a ser destruida y por las cuales la ciudad iba a ser destruida. Lo primero es porque sus comerciantes se habían enriquecido a costa de todo el mundo. Entonces ellos era un monopolio de los magnates del mundo. Segundo, porque las hechicerías que provenían de Roma habían engañado a toda la humanidad. Y tercero, porque se había derramado sangre humana y sobre todo la sangre de los profetas y la sangre de los apóstoles. Entonces es interesante ver cómo Juan o el ángel, pero Juan ve esto y lo deja claro de que estas fueron las razones por las cuales el Señor iba a enviar juicio contra Roma. Entonces, entendiendo este capítulo, es claro que Juan denuncia el sistema económico de Roma como la causa del castigo divino con ella. Y por eso en el versículo 2 y 3 dice, ha caído la gran Babilonia porque los comerciantes de la tierra se enriquecieron a toda costa de ella. Entonces, una cosita ya para abrir a sus comentarios, a sus preguntas y a sus aportes, pero es muy interesante esto. Digamos que hay un imperio que en Apocalipsis se centra o llega a un punto donde se centra en el imperio o digamos un sistema de gobierno y una ciudad. El sistema de gobierno, o sea, completamente diabólico, que se llama la prostituta, la gran ramera, es un sistema que domina el mundo, y una ciudad que es la capital o digamos la parte visible de ese sistema, que es Roma. Pero ustedes van a ver que de aquí en adelante Dios empieza a hablar de otro sistema, o más bien, no acá, pero digamos, se instituye completamente, porque en Jesús ya empezó y es el reino de los cielos, o sea, otro gobierno, otra forma de gobierno, otro sistema de gobierno que es el reino de los cielos. Y ustedes van a ver que de aquí en adelante, en los capítulos siguientes, empieza a desarrollarse una visión de una nueva ciudad. Ya no esta ciudad, ya no es la Babilonia, ya no es la Roma, sino es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, hay digamos, un paralelo muy interesante entre el sistema, digamos, que Juan está denunciando frente al gobierno que Dios quiere implantar por completo, porque nosotros como cristianos entendemos que el gobierno o que el reino de Dios se estableció con Jesús y se está estableciendo, pero va a llegar un momento donde va a ser establecido por completo. Y la ciudad de Dios, esa sí es, digamos, la nueva creación que nos vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Entonces quería compartir simplemente esos dos paralelos que el libro de Apocalipsis nos muestra. Entonces ahora sí me gustaría que abramos nuestros micrófonos y compartamos lo que el Señor también les ha hablado a ustedes y pues nos ha hablado a todos nosotros durante este tiempo. Así que buenas noches a los que apenas estoy saludando, bienvenidos. Y qué preguntas, qué dudas les surgen en este capítulo. No lo vamos a leer porque es largo, entonces pues nos tomaría mucho tiempo, pero no sé, qué comentarios y qué preguntas, dudas o aportes surgen de este capítulo 18 que, como les decía,
es la continuación del capítulo anterior de la gran prostituta y de la caída de Roma. ¿Cómo les fue esta semana y cómo ven este capítulo 18? A ver, yo podría mirar ahí desde el punto de vista de lo que está pasando con esta pandemia. Estamos viendo que hay grandes riquezas que están viniendo al suelo. Hay gente que se está quebrando por todas partes en el mundo, pero en contraste hay otras que se están enriqueciendo. Pero creo que son las que se están empobreciendo a nivel mundial y especialmente en aquellos países donde se ha dejado de lado la parte religiosa. No hablemos solo del cristianismo, sino a nivel general, donde la gente estaban sostenida sus principios, sus valores y todo en su riqueza, en su forma de vivir y lo ha perdido todo y han tenido que emigrar a otras partes. Pero también se dan por la parte que la parte de la comercialización, de las telecomunicaciones, del comercio electrónico es la que está floreciendo. Yo lo veo con ese paralelo de entre Apocalipsis 18 y lo que está pasando actualmente. Muchas gracias, don Jorge. Y la verdad, yo sí creo que tiene mucho sentido lo que don Jorge dice, pues porque Apocalipsis nos lo muestra, pero si ustedes miran, es esta generación es la generación más rica de toda la historia de la humanidad. O sea, nosotros somos, y yo no sé si de aquí en adelante va a ser aún más ricos o vamos a ser más ricos, pero esta es la generación más rica en toda la historia de la humanidad. Y tenemos cosas que antes era, o sea, nosotros, digamos, una persona de clase media ahora, media, es una persona que hace 100 años o hace mucho más tiempo o menos, 20, 30 años, era considerada una persona rica, pero para nosotros se ha vuelto normal. Entonces, esto tiene mucho que ver con nosotros porque si vamos a hablar de riqueza, y si este capítulo se centra en riqueza, pues es claro que, pues, digamos, estamos siendo una de estas generaciones ricas. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que dice don Jorge, que es muy interesante, es la pandemia ha traído mucha pobreza porque muchas empresas han colapsado y bueno, lo que ha pasado, sobre todo en países como los nuestros, donde las economías son tan débiles. Pero una de las cosas que más ha sorprendido a los economistas es ver cómo en esta pandemia los ricos se han vuelto más ricos. Y yo no sé si ustedes han visto esos estudios, pero los que eran multimillonarios ya son, no sé cómo se dirá, pero súper billonarios. Y digamos que, ¿qué es lo que ha hecho? Y viene el mundo así desde hace algún tiempo, y es que la riqueza se está concentrando en unos pocos. Y esto es básicamente lo que está diciendo acá Juan, porque mire, por ejemplo, el versículo 3, dice, debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y también en el versículo 23, pues sus comerciantes eran los grandes del mundo. O sea, de alguna manera Juan está diciendo, hubo unos muy pocos que se enriquecieron y unos muy pocos que fueron los que ganaron por este sistema mundial. Entonces, pues uno no, como hemos hablado, no podemos o no tenemos, o digamos no es prudente decir, esto está pasando así, pero la verdad uno lee mucho esto y uno dice, hay muchas cosas similares. Yo sé que cada generación puede decir lo mismo, cada generación dice esto, porque por ejemplo, hace 100 años o 200 años que hubo otra pandemia, también los cristianos salieron a decir, este es el fin del mundo, mire lo que está pasando y esto se va a acabar. Entonces, es muy normal que pensemos que somos la última generación, pero la verdad uno lee esto y uno dice, sí, esto es parte de lo que estamos viviendo, o sea, una riqueza excesiva,
O sea, Sí. nos gastamos el dinero en cosas tan innecesarias y en unas cosas que uno dice, yo no lo puedo creer. Entonces, sí, Claudita iba a decir algo. Sí, Andrés, pues buenas noches a todos. Bueno, no, yo tengo aquí como pensamiento de que este capítulo se ve un mensaje para este mundo de parte de Dios en este momento, que esa gran ramera pues va a tener un juicio, va a ser castigada, ¿no? En este capítulo 18. Y también veo bueno, la Babilonia, o sea, tiene un propósito que es hablando de la gran ramera de esta ciudad, de ser un líder mundial. Pues eso es lo que yo vi aquí en este capítulo Sí. 18. Y como tú decías, pues la riqueza que se ve, porque es exageradamente ver la riqueza que ellos tienen, cómo manejan y cómo han impuesto un sistema que si en ese entonces se veía, pues ahora se está viendo con mayores veras. Ahora lo estamos viendo y bueno, nos tocó. Pues yo quería hacer como ese aporte. Sí, no, es excelente, es increíble porque, o sea, recuerden, Juan y todos los escritores de la Biblia tenían un auditorio inicial. Él tenía en mente a quién le iba a escribir. Juan tenía en mente la gente de Roma, los cristianos que vivían en medio de esa ciudad. Y él les escribió a ellos. Pero es increíble cómo algo que fue escrito hace 2000 años para una gente específica del siglo primero, de un contexto, de un lugar específico, nos habla y nos muestra la realidad también de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y esto también, o sea, así como esto podría relacionarse con Babilonia en el Antiguo Testamento, con Roma en el primer siglo, se puede relacionar con el sistema económico mundial en el que estamos ahora, donde los ricos son cada vez más ricos, donde los pobres son cada vez más pobres, donde la inequidad es tan fuerte, donde ustedes mismos ven los contrastes de nuestro mundo. Jimena iba a decir algo. Sí, buenas noches para todos. Que me llama mucho la atención de este capítulo, que aquí, a diferencia de los otros, se hace referencia al gran poder que tienen que tiene esta gran ciudad, y cómo todos reconocen esa grandeza de esa gran ciudad, y reconocen su grandeza, reconocen que ellos tienen mucho poder, y que se hace mucho énfasis en eso, en su gran poder, es cierto, en todas las cosas que ellos tienen. Entonces, ¿cómo no se habla tanto de cómo ellos, por hacer el mal o no hacer las cosas, cierto, adecuadamente, les van a pasar, les van a pasar como, o sea, no habla como específicamente de qué les va a pasar, aunque al final del capítulo, cierto, dicen que la gran ciudad cae frente a todos, pero se habla mucho del esplendor, o sea, porque uno a veces pues, en este momento se pregunta, me imagino que a todos nos ha pasado, ¿por qué como hay tanta inequidad y tantas cosas que suceden a partir de personas que están haciendo el mal, y que ellas si uno las ve desde la parte pues material no tienen como carencias, se ven, pues uno las podría ver que son personas que viven bien, no hablo solamente del tema económico, ¿cierto? Entonces como ese velo que a veces hay, o que uno dice, bueno, quien hace el mal, le va mal. Y obviamente pues así es, porque hay un juicio del Señor y se debe rendir pues cuentas ante el Señor. Pero muchas veces hasta las personas que hacen el mal y que se aprovechan de todos estos temas, en el tema económico y de muchos otros temas, hacen el mal, y ellas en el momento tal vez nosotros no veamos que haya como una repercusión de esto sobre ellos, ¿cierto? Un juicio sobre ellos. Pero acá pues la palabra es muy clara, donde se dice que así como todos reconocerán la grandeza de ellos, ¿cierto? Que tendrán pues todo eso, la grandeza, como que cada vez son como lo que usted decía ahorita, que los que tienen, pues los que son los ricos ahora son más ricos, que se abrió como la brecha más entre ricos y pobres. Los ricos son más ricos, los pobres pues están en pobreza absoluta, y se está llegando con unos niveles de pobreza muy altos, pero que cuando llegue también el juicio para ellos, también
todos tendremos la oportunidad de ver que ellos van a caer y van a tener que rendir cuentas en un momento determinado, a pesar de que veamos que están bien en este momento, pero que ellos tendrán igual que rendir cuentas y que van a caer frente a los que les siguen y también frente a las personas que el Señor, que creen en el Señor y que siguen al Señor, pero que así como ellos están en un lugar donde son visibles y pueden hacer daño y pueden tener poder, ese mismo poder también va a desaparecer. O sea, cuando llegue el Señor a juzgar y llegue su juicio, también ese poder, porque ahí dice que el juicio fue en un momento, o sea, de un momento a otro el Señor llega y está el juicio y ya desaparece ese gran poder porque el Señor va a tomar el control de todo. Y esto que dice Jimena es muy interesante por varias razones. Y aquí me gustaría hacerles varias preguntas, porque Juan le escribe, piensen que ustedes son cristianos del primer siglo que reciben esta carta de Juan y ustedes están en alguna de las iglesias a las cuales Juan les escribe y se puede leer esta carta. Ustedes leen esto en ese momento y dicen el Señor va a hacer justicia y finalmente el Señor va a hacer justicia a tantos años de sufrimiento. Pero ellos no vieron eso. Pasaron, o sea, para que pasara, digamos, literalmente que Roma fuera destruida, pasaron como 5 siglos. Pero aún así, ese no era el cumplimiento completo de esta palabra, porque es lo que vamos a ver, ¿no? Nosotros o nuestros hijos, o no sé, en 1000 años más o en 100 años. Entonces, siempre, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo acá? Que al final de la historia, Dios va a hacer justicia. Puede ser que nosotros no la veamos, así como ellos no la vieron, porque según lo que entendemos, Juan murió exiliado, Juan murió en la cárcel, en una isla, y no fue que él vio la vindicación de todo lo que él no lo vivió, digamos, en carne propia, en vivo, indirecto, todo lo que él pudo ver, sino que era algo que iba a estar en el futuro. Y eso como cristianos también nos lleva a entender varias cosas, y es que muchas veces hacer lo correcto, porque lo hemos visto acá, hacer lo correcto va a traer sufrimientos y luchas. Hemos a veces pensado que no, si hago lo correcto, me va a ir bien porque Dios me va a bendecir y soy cristiano y me va a ir bien. Y eso no es una regla en la Biblia. Hay muchos casos de hombres que hicieron lo correcto y les fue, digamos, humanamente mal. El caso de José, no se acostó con la esposa del jefe y uno dice, bueno, el Señor lo va a bendecir y pum, terminó en la cárcel varios años. Entonces, y bueno, y así hay muchos otros casos. Pero el Señor finalmente tenía un propósito. Al final de la historia hace justicia. Entonces eso también nos habla a nosotros como cristianos de que de pronto a veces como vivir un cristianismo tan, ¿cómo lo diríamos? Porque nosotros ya estamos en la victoria de Cristo, pero tan humanamente, físicamente triunfalista, donde no es que a mí me va a ir bien porque yo esto y lo otro. A veces el Señor dice no. ¿Y cuál fue el problema de la iglesia acá? Que es la misma que el Señor le habla en los primeros capítulos. Que la iglesia, por mantener, digamos, un estatus social o ser parte del sistema, vendió sus principios y eso es lo que el Señor cuestiona y el Señor condena en los primeros capítulos. Entonces, a veces ser fiel al Señor nos lleva a tener momentos complicados y bueno, ahí es donde viene la fortaleza del Señor para nosotros. Entonces, yo sí creo que vamos a ver la victoria completa y la justicia del Señor, pero digamos, puede ser que no la vayamos a ver nosotros, sino nuestros hijos o nuestros nietos, pero en algún momento va a estar. Entonces eso también es bonito recordar, porque eso nos da esperanza. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea o pregunta que tienen de este capítulo? Estoy leyendo el versículo 9 y me genera una especie de injusticia cuando lo leo, porque habla de que los reyes que cometieron pecados sexuales en Babilonia, ¿cierto? Ellos van a estar lejos mirando lo que le pasa, o sea, a ellos no les va a pasar nada. Y los comerciantes que le vendían y que le compraban en Babilonia también van a estar lejos, no les va a pasar nada. Entonces uno dice, venga, pero si ellos también fueron culpables y también estuvieron dentro del problema,
porque se van a salvar. Y entonces, como tratamos de ubicarnos en lo que vivimos hoy en día, hay un dato que para uno es bastante preocupante. ¿Cuántas empresas manejan los medios de comunicación en el mundo? Uno pensaría que son miles y millones de empresas las que manejan la información en el mundo. Y resulta que no es cierto. Solo hay 8 empresas en el mundo que manejan toda la información que nosotros tenemos y recibimos en el televisor, en el celular, en la radio, todas las comunicaciones. Entonces uno se pone a mirar esto y lo del capítulo anterior donde dice que habrá 10 potencias que nombrarán a uno para que se encargue de gobernar el mundo, porque se creen que es el indicado, y como que las cosas van cuadrando, sin decir que estamos en el tiempo, porque la verdad es que creo que falta mucho. O sea, falta mucho porque en la tierra todavía la palabra de Dios no ha llegado a todas partes, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo muy profundo para poder llegarle a mucha más gente, pero es cierto que hay una serie de coincidencias que uno tiene que ir analizando. Sí, muy interesante. Y aunque me parece a mí, por ejemplo, que cuando en el versículo 21 está hablando, porque eso que dice don Edgar yo no lo había notado, pero sí, ellos ven el humo, pero yo creo que en el versículo 21, cuando el ángel levanta la roca y tira al mar la roca, dice: la gran ciudad de Babilonia ha sido derribada con violencia y nunca más se encontrará, nunca más se oirá de ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas, no se encontrará en ti artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino, nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Para mí es como o sea, aquí está diciendo se acabó esa ciudad y todo lo que había ahí se acabó. Y por lo tanto, ya cuáles reyes y cuáles mercaderes, ya no hay nada. O sea, esto ya es una ruina completa. Entonces, es un juicio para todos ellos, pero sí, la verdad, uno lee esto y uno dice, sí, siempre ha habido unos poquitos que manejan esto. Sí. No más aquí en Colombia, sabemos que son 4 familias las que manejan todo el país. Sí, Andrés, ahí podríamos pensar que cuando lo que decía ahorita don Edgar, que pues que los que lo alcanzan a ver como eran personas también que estaban como siendo partícipes, ¿cierto? De todo esto que se estaba pasando, o sea, pueden verlo, pero es como una parte del juicio del Señor, que ellos vean, o sea, o sea, es como la oportunidad, pues lo vería yo así de que ellos puedan ver el juicio del Señor, o sea, que no que va a quedar impune lo que se hizo, lo que se está haciendo en contra de él y lo que se está haciendo mal, porque al final, como usted dice ahí, al final del 18, ya se habla que cae la roca sobre el mar, o sea, que se acaba con esa ciudad, con todo, desaparece, porque ya comienza, ¿cierto?, la Nueva Jerusalén, como usted nos decía ahora en los próximos capítulos. Entonces hay como la oportunidad de ver de los que creían que era algo indestructible y que se confiaron como en ese poderío de que no iba a pasar nunca nada y que eran tan soberbios, porque ahí se habla del orgullo, de que ellos no necesitaban nada porque creían que estaban pues muy bien, porque había como un orgullo y una autosuficiencia, no reconocían al Señor. Entonces ahí es como la oportunidad del Señor de mostrarles lo que va a pasar, lo que les pasó, lo que pasó con esta parte, y luego ya finalmente ya destruye todo, pues lo vería de pronto yo como así. Sí, ese me parece un muy buen aporte, porque el solo hecho de ver lo que está pasando en la ciudad es un juicio para ellos. Acuérdense que el rico pone sus esperanzas en su riqueza y en lo que tiene. Y si ve la ciudad, lo que tiene todo acabado. Yo me acuerdo que en el 2008, que hubo la crisis económica, un señor, una noticia muy conocida, que un señor que tenía, no sé, 5 millones de dólares y se acostó teniendo 5 millones de dólares o más, pero no me acuerdo la cifra, pero eran muchos millones de dólares. Y con la crisis de un momento a otro perdió $1 millón. Entonces ya no tenía 5 sino 4 al otro día, que se levantó y se suicidó por eso, porque ahí estaba su esperanza. O sea, eso es lo que pasa. Entonces sí, ver la destrucción de la ciudad, ver cómo se acaba todo lo que tenían, todos sus lujos, todos sus excesos, todos sus deseos, es un juicio para ellos. Y el hecho de verlo era un juicio, sí, era una cosa que es bien interesante también ver eso. Entonces, este capítulo nos habla de Dios, de qué maneras, ¿cómo vemos a Dios en este capítulo? ¿Qué nos dice de Dios acá?
Andrés, buenas noches. No, Wilson. ¿Cómo ha estado, amigo? Compañeros. Sí, señor. Amén. A ver, ¿yo qué podría decir de lo que he podido entender? Como siempre, Dios pues, va a cumplir con su palabra, con el castigo. Pero dice en el versículo 4, y se acuerda de la gente que está con él o que sigue a Dios, y dice, luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Entonces siempre hay bondad por parte de Dios para con las personas que lo siguen o lo seguimos. Entonces siempre habrá una oportunidad para nosotros. Ese es muy interesante, Wilson, porque aún ahí el Señor, o sea, estamos en las últimas. Miren que ya vamos en los últimos capítulos y aquí ya viene la destrucción contra todo, que es en contra de Dios. Y aún ahí el Señor, ahí hay pueblo de Dios en ese lugar, eso es, o sea, lo entendemos así. Y Él dice, salgan de ahí como cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, que dijo, bueno, si hay uno, lo saco, y sacó a los de allá. Entonces, es un Dios de misericordia aún en esos momentos y un Dios que cumple su palabra y que ejecuta sus juicios. Y yo sé que sí, el tema de la injusticia es muy complicado porque pues uno frente a una injusticia lo que uno quiere hacer es justicia ya y ver la justicia ya. Y probablemente no vamos a verlo nosotros, ni lo vamos a ver, pero sabemos que en algún momento el Señor va a hacer justicia con esos que oprimen, con esos que se aprovecharon del pobre. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me da rabia y que yo digo, no, esto es una cosa increíble, es ver cómo la gente se roba, aquí en este país, los corruptos se roban la comida de los niños en las escuelas más pobres, o les mandan, en estos días escuché que es que les mandaban carne de caballo y unas cosas podridas. Yo dije, no, esto es una cosa increíble. Ahí uno diría, yo quiero que se haga justicia ya, o sea, que alguna cosa hagamos. Pero puede ser que no, y puede ser que tengamos que esperar hasta el momento en el que el Señor haga justicia. ¿Alguien más? Andresito, Clarenita. muy buenas noches para todos. Hoy leía un documento que me llamaba mucho la atención y es frente a la esperanza que Dios siempre nos brinda absolutamente a todos. Porque si bien es cierto, hay algunas situaciones que nos da ira, que nos descontrolan, que a veces desafortunadamente señalamos, se nos olvida a algunos que también pasamos por esa etapa, ¿cierto? Y que seguimos pasando, porque pues perfección no hay y somos pecadores todos. Pero es allí donde me llama la atención el artículo que me leía, me pareció muy lindo, porque algunos cristianos a veces pretendemos de una manera muy ególatra, sin quererlo hacer así, pero terminamos cayendo en ese error de llamarnos inclusive que Dios perdona a los escogidos. Y utilizamos inclusive términos así, como de que porque seguimos a Jesús, porque intentamos esa carrera cada día con Él, lo que decíamos ahorita, vamos a tener preferencias, no vamos a sufrir tanto, y pues la Biblia nunca nos habla de eso. Y la esperanza tan grande que hay para absolutamente todos es cuando Jesús muere en la cruz. Él muere por todos, o sea, Él muere por el que es mala persona, por el que es más pecador que el otro, pero Él muere por todos. O sea, es esa esperanza que tenemos absolutamente todos cuando vamos a hablar de nuestro Dios misericordioso, que es de justicia, sí, claro, Dios es un Dios de orden, de justicia, pero infinitamente misericordioso. Entonces, cuando hacemos el ejemplo de Jesús, el ejercicio de mirar en su corazón que había, en su corazón cabemos absolutamente todos. Él no hace excepción de personas. Un Hitler está en su corazón, un Pedro está en su corazón, nada más el ejemplo con el ladrón que tenía a su lado, no más fue que se arrepintiera, inmediatamente le dijo que estaba con él en el cielo, en el paraíso. Entonces, esa esperanza me parece a mí maravillosa, porque absolutamente todos, es más, cuando nosotros hacemos prédica, invitamos a las personas que que tomen del agua viva, y si yo le digo a 100 personas que tomen del agua viva, pero hay 10 escogidos, yo no puedo pretender que solo tomen del agua viva 10 escogidos. El agua es para todo, entonces yo mataría la esperanza, ¿cierto? Porque la esperanza es para absolutamente todos, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que a pesar de que caigamos reiterativamente, Él siempre está con sus brazos amorosos, esperando para perdonar,
para darnos de su misericordia, que obviamente como hijos también conocemos un proceso donde que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, no ser tan olímpicos tampoco a veces con el argumento de que Él siempre perdona, porque pues la Biblia también es clara frente a cuando somos conocedores de su palabra y pecamos por pecar. Ahí también es una situación bien delicada. Entonces definitivamente tenemos un Dios de misericordia y de amor infinito. Excelente, Clarena, excelente ese comentario. Este capítulo entonces, digamos, muestra el juicio de Dios ya sobre el sistema opresor al cual Juan está denunciando. Y Apocalipsis tiene 3 silencios. El primer silencio es el silencio que está en el versículo 5. ¿Se acuerdan que Juan hace silencio, que hace llorar a Juan porque él no puede, nadie puede abrir el rollo o el sello? El segundo silencio es en el capítulo 8, cuando el pueblo de Dios ora. Y aquí este tercer silencio es el silencio de una ciudad desolada, porque el juicio de Dios cayó sobre ella. Entonces, digamos que hasta acá, yo no sé, pero estudiando Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que por ningún lado aparecen, o sea, los personajes centrales de esto no ha sido ni el diablo, ni el demonio, ni la bestia, ni nada de esas cosas. O sea, aquí hemos visto a un Dios actuar en favor de su pueblo y al final de la historia actuando. Y ya a partir del capítulo siguiente, que ya digamos es como el cierre de Apocalipsis y son los capítulos más interesantes para mí de todo Apocalipsis, el capítulo 19, el 20, por ejemplo, el 21. O sea, alguien dijo que si uno entiende Génesis 1, 2 y 3, entiende la Biblia, casi toda. Pero yo también creo que si entiende Génesis 1, 2 y 3 y entiende estos últimos capítulos de Apocalipsis, la Biblia toma mucho sentido. Entonces, a partir de la próxima semana empezamos ya a cerrar este libro, porque este capítulo de hoy es como el final del juicio contra el imperio, contra Roma, contra la opresión. Dios haciendo justicia a su pueblo, pero también no lo deja ahí. O sea, Apocalipsis no queda ahí como que, bueno, Dios hizo justicia y ya, esperen a ver qué pasa. No, Dios tiene un plan y Él lo desarrolla. Y esto es lo que Pablo de alguna manera trató de mostrarnos, y es cómo Dios nos vuelve a llevar a la historia inicial. Y esto es lo que se llama recapitulación. Dios nos recapitula, vuelve a llevarnos al Edén. Y ustedes van a ver cómo estos últimos capítulos nos muestran otra vez el Edén. Y es muy interesante. Pero eso lo vamos a ver entonces a partir de la próxima semana. La verdad, los comentarios de todos ustedes han sido muy, muy valiosos. Me gustaría que termináramos orando esta noche y bueno, dándole gracias al Señor, porque a pesar de que es un capítulo triste de alguna manera, de ver la destrucción de todo, de una ciudad y de todo un imperio, pero también vemos digamos, el juicio del Señor cumpliendo su palabra. Y por eso en el versículo 20 el ángel dice: alégrate, oh cielo, del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Y esto es muy importante, porque cualquiera de nosotros puede estar, o ha pasado, o puede estar, o va a pasar una situación de injusticia. Y uno lo que quiere en un momento de injusticia es que se haga justicia y que paguen los que cometieron el error o los que pecaron contra uno. Pero el Señor aquí nos recuerda a todos nosotros que al final de la historia Él va a hacer justicia, que Él no se queda con nada, que Él no deja a su pueblo sufrir y deja al que hizo daño y al que mató y al que derramó sangre y al que calumnió y al que mintió, lo deja libre, sino que Él hace justicia al final. Entonces, piensen en que ustedes y nosotros éramos de una iglesia que estaba sufriendo en ese momento por el Imperio Romano y que estábamos pasando momentos difíciles aún para comer, porque estaban manejando los recursos porque no nos vendimos al sistema.
Y piensen ustedes leer esto, que lleguen una carta de Juan, el pastor, y un profeta que nos viene y nos dice, miren, al final el Señor va a hacer justicia. Al final el Señor va a actuar. Y tranquilos, confíen. Entonces, también es muy bonito. Y aquí es donde el libro empieza a hablarnos de mucha más esperanza. Hasta ahora hemos visto un libro que nos habla del Señor, de la grandeza del Señor, y lo vamos a ver más adelante en los últimos capítulos. Así que quisiera que termináramos orando y poniendo delante del Señor este tiempo. Muchas gracias a todos por la disposición, por el tiempo, por estar ahí siempre pendientes. Y el otro jueves vamos allá a meternos en la última parte de Apocalipsis, que es hermosa, la verdad. O sea, yo estaba esperando, mejor dicho, todo el estudio para estos últimos capítulos. Así que terminemos orando y démosle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por tu bendición sobre nosotros, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar, Señor, de este libro tan hermoso como Apocalipsis. Tanta gente tiene unas visiones tan equivocadas de este libro, de que habla de cosas temerosas, miedosas y que producen angustia. Y nosotros vemos a un Dios amoroso y misericordioso en cada capítulo, un Dios que cumple su palabra, un Dios que hace justicia al necesitado, al pobre, un Dios que ve cómo el rico se hace más rico a costas del pobre, cómo el rico disfruta de su riqueza, oprimiendo y dándole lo peor al pobre. Y a veces eso nos produce mucha angustia, nos produce rabia. Queremos que se haga justicia. Pero Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que tú haces justicia, que en el momento justo vas a actuar. Oramos, Señor, que nos ayudes como tu pueblo a no dejarnos contaminar de los pecados de este imperio, de este sistema. Que podamos salir espiritualmente y que muchos más puedan salir espiritualmente de ese sistema de pecado. Señor, oramos para que muchos lleguen a conocerte, como decía Clarena. Que no pensemos, Señor, que solo somos nosotros los escogidos, sino que nos lleves a compartir tu palabra, las buenas noticias de Cristo, de salvación, tantos que la necesitan. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos en su trabajo, en sus vidas, en sus familias, Señor, a ser portadores de buenas noticias donde quiera que vaya. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Amén y amén. Amén.